Señores alumnos de los grados 703 a 706, muy buenos días. A continuación observaremos un video del tema la prehistoria, con el objetivo de recordar la evolución y características de uno de los periodos de la historia. Bienvenidos. Hola, hoy vamos a hablar de lo que es la prehistoria. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros seres humanos hasta, hasta que tenemos constancia de la invención de la escritura aproximadamente en el 3300 a.C. en alguna región de Oriente Próximo. Hay autores que dicen, y con bastante lógica, que en algunas zonas del mundo acabó antes la prehistoria y se inició la historia que en otros lugares, porque la escritura se inventó en un lugar determinado y hasta que se fue expandiendo, eso costó años. Le denominamos prehistoria a este periodo de tiempo porque no tenemos documentos escritos que avalen lo que sucedió en ese tiempo. Y todo lo que conocemos de ese periodo histórico, desde que apareció el hombre hasta la invención de la escritura, lo hemos podido ir sabiendo por los huesos y los restos que esos primeros pobladores fueron dejando y hemos ido encontrando y hemos ido investigando, ¿no? La prehistoria se divide en tres grandes etapas: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Vamos a ver cada uno de ellos un poquito por encima para que tengáis unas nociones básicas. El paleolítico es el primer periodo de la prehistoria. Se inició con la aparición de los primeros seres humanos sobre la faz de la Tierra, se calcula que hace unos 2 millones de años, y finalizó con el descubrimiento de la agricultura alrededor del 8000 a.C. De la prehistoria es el periodo más largo porque abarca casi 2 millones de años. Estos primeros seres humanos a lo que se dedicaban era a recoger los alimentos que encontraban, que se iban encontrando por el camino. Eran recolectores, o sea, es decir, que no plantaban nada, y eran nómadas, porque no podían vivir en un mismo lugar siempre, porque cuando se les acababa los alimentos que habían en ese determinado lugar, se iban a buscar otros, ya que no habían desarrollado la capacidad de plantar los alimentos que necesitaban. Además de eso, lógicamente eran cazadores, es decir, que no cuidaban un ganado y con él se alimentaban, lo sacrificaban y se alimentaban, sino que iban cazando y lo que se iban encontrando lo cazaban y se lo comían. Pero claro, cuando se les acababa la caza que había en un determinado lugar, se tenían que marchar a otro. Con el tiempo, con el paso del tiempo, dominaron el uso del fuego. Esto fue un gran avance para esta sociedad primitiva, porque hasta ese momento no conocían el uso del fuego y todo lo que cazaban se lo comían crudo, porque no había otra forma. Vivían en cuevas porque claro, lógicamente no sabían construir, no sabían nada, entonces donde les pillaba dormían. La segunda etapa de la prehistoria es el neolítico. El neolítico, comenzó en el 8000 a.C. y el avance fundamental que se produjo fue que descubrieron la agricultura y la ganadería. Entonces, esto les permitió dejar de ser nómadas y poder asentarse en un lugar y desarrollar con ello una sociedad que no tenía nada que ver con la sociedad que tenemos ahora, claro, pero ya era una sociedad donde las personas, digamos, que de alguna manera se preocupaban las unas de las otras. La población dejó de ser nómada para pasar a ser sedentaria porque ya podían vivir mucho tiempo en un mismo lugar, ¿no? Entonces,
pues bueno, no solo surgió la agricultura y la ganadería, sino que también, por ejemplo, se inventaron los molinos para poder moler el grano que producían. También nació la cerámica para poder transportar de un lugar a otro lo que se... Bueno, lo que iba sobrando de lo que hacían, y también con ello nació un poco un comercio muy rudimentario, que al principio era trueque porque no existía el dinero. Entonces lo del trueque consistía en cambiar, pues si yo tengo pan y tú tienes gallinas, pues te doy unas gallinas y tú me das unos panes, y así, ¿no? Y luego también se inventó el uso que servía para hacer telas, y con ello se inició el tema de la vestimenta, que hasta ese momento había sido muy rudimentario, con pieles de animales y tal, ¿no? Y también una cosa muy importante es que dejaron de vivir en cuevas y comenzaron a vivir en cabañas con paredes de barro y madera y un techo cubierto por cañas y ramas, ¿no? Lo que había en aquel momento. Y, por último, la última etapa de la prehistoria es lo que llamamos la edad de los metales, y que sucedió con el descubrimiento de la metalurgia, ¿verdad? Y esto, pues eso, vino a suceder hacia el 3000 antes de Cristo, pues una cosa así, ¿verdad? Y nada, la diferencia fundamental entre una cosa y otra es que descubrieron cómo manipular los elementos que había en la naturaleza, el hierro, bueno, no solo el hierro, el bronce, el cobre, que son todo elementos que están en la naturaleza en forma de piedra, y ellos descubrieron cómo fundirlo, moldearlo, pulirlo, y eso, claro, supuso un avance muy importante. Luego el tema de los artesanos, poco a poco se fueron especializando en... Pues uno se especializaba en hacer telas, el otro se especializaba en hacer pan, el otro se especializaba en cosas de madera. Y el comercio ya floreció, sobre todo gracias a la invención de la rueda y de la vela, lo que permitió que se pudieran recorrer distancias más amplias transportando más cantidad de objetos, porque claro, antes lo podían transportar mediante animales, pero a un animal no podía llevar tanta carga como si ahora le poníamos un carro tirado por ruedas, que hasta ese momento a nadie se le había ocurrido. Y con la vela, lógicamente, se podían recorrer distancias en barco y demás. Y nada, y ya sabéis un poquito más de lo que es la prehistoria.